Pues bienvenidos a esta noche de, iba a ser de películas, pero no, de lecturas con Thomas Hobbes. Esta lectura siempre se me ha hecho muy interesante. Me gusta sobre todo como el hecho de que Thomas Hobbes piensa que el hecho de que todos seamos iguales es el problema. Entonces, bueno, ya se les extrañaba después de una semana de no verlos, entonces qué bueno que ya nos podemos ver de nuevo. Am, pero bueno, antes de que empecemos a platicar, de que me empiecen a platicar qué onda con la lectura, qué les pareció y todo esto, ya saben que soy bien bíblico, entonces traje mi Biblia para leerles esta parte de donde habla sobre el Leviatán, ¿no? Para que sepan más o menos qué onda con el Leviatán, de dónde se inspira Thomas Hobbes, ¿no? Para pensar que el Estado es un Leviatán o es el Leviatán. Y bueno, esto está, si tienen como curiosidad, está en el libro de Job, en el capítulo 41, desde el versículo 1 hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este capítulo, que ya es casi al final de Job, eh, um, Dios le está diciendo a Job porque Job le reclamó, ¿no? O sea, pues, ¿qué onda, Dios? Pues si yo sí era bien chido, ¿por qué me castigas, no? Y pues Dios le dice, ¿no? O sea, pues yo hago lo que se me antoja, ¿no? En pocas palabras es lo que le dice, es lo que le dice Dios al final. Entonces, bueno, Dios aquí en esta parte que les voy a leer, le está diciendo algo así como, pues yo soy el más fregón del mundo, yo creé todo, ¿quién eres tú para decirme algo, no? Y incluso yo creé el monstruo Leviatán, y aquí es donde entra el Leviatán, ¿no? Y si incluso yo creé el monstruo Leviatán y él es mi sirviente, pues ¿quién eres tú para decirme algo? Entonces, bueno, eh, dice algo más o menos así. ¿Se sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfios su quijada? Multiplicará el ruegos para contigo, te hablará de lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus niñas? Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Entonces, bueno, un poco el Leviatán, si implícitamente, digamos, lo que nos dice aquí es una especie de monstruo marino, ¿no? Al menos en esta mitología hebrea, eh, frente al que pues todo se desmaya, ¿no? Es un poco lo que dice aquí. Y esta es un poco la idea que Thomas Hobbes quiere construir con el título de su libro. O sea, ¿por qué ponerle a Leviatán? ¿Por qué poner Leviatán a su libro? Pues porque él está asumiendo esta idea de que el Estado es este monstruo frente al que todos tienen que desmayar, al cual todos tienen que respetar, al cual todos tienen que temer. Y que solamente de esta manera puede haber armonía y puede haber un pacto social, ¿no? Puede haber leyes que funcionen, ¿no? Sin este temor a este monstruo, no puede haber paz y no puede haber leyes entre nosotros, sino que vivimos en una especie de guerra de todos contra todos, una guerra total. Entonces ese es el punto central de, del argumento del libro de Leviatán, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esta introducción, entonces me gustaría que ustedes me comentaran qué les pareció la lectura, um, qué pensaron, qué les hizo pensar, qué crítica a este pensamiento de Thomas Hobbes pueden hacer, o si están de acuerdo
con lo que dice Thomas Hobbes, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues ya, les doy la palabra a ustedes. Levanten la mano, quien quiera participar. Am, la compañera Yatsil, por favor. Ya, bueno, cuando leí la lectura, no sé si lo entendí bien, pero una, como una conclusión que yo saqué es que él ve como, sí, o sea, el Estado es como este ente monstruoso que es muy como violento, peligroso y al que todos se como que ceden ante él, pero a la vez es necesario porque los hombres siempre estarían en guerra si no hubiera algo, o sea, es necesario, pero a la vez es feo, malo, no sé. Y eso es como que me confundió eso, el hecho de que lo critica, pero a la vez dice, bueno, es necesario. Sí, Leviatán es un mal necesario, ¿no? Por esto mismo que tú mencionas, o sea, el hecho de que si no hay nadie a quien nosotros temamos, que esté por encima de todos, no hay leyes que respetar y no hay pactos que respetar. Ahí un poco lo que dice, ¿no? Que la justicia es respetar los pactos. Y si no hay nadie que nos haga respetar esos pactos, pues los pactos son nulos. Hace falta alguien que nos obligue a respetar los pactos. Entonces, ese ente para Hobbes es el Leviatán. Y, es un mal necesario, pero también lo ve así, ¿no? O sea, si no hubiera Leviatán, casi casi nos pone esta imagen de que viviríamos como por dioseros, ¿no? La vida humana, dice, la vida sería corta, miserable además, ¿no? Entonces, necesitamos a este Leviatán, según Hobbes, para poder ser seres humanos y no animales, ¿no? Un poco creo que esa es la idea que nos trata de reflejar, ¿no? Entonces, y, aparte no es cualquier Leviatán, o sea, no es el Leviatán, digamos, por ejemplo, de las democracias liberales, ¿no? Actuales. Bueno, sí está el Leviatán, pero, pero realmente la soberanía reside en el pueblo y todo este rollo, ¿no? O sea, aquí la soberanía, al menos todavía no llegamos a esta parte, pero la soberanía sería completamente entregada por parte de las personas que forman parte del pacto al Leviatán. O sea, el Leviatán sería un soberano absoluto. Y no habría forma de devolver esa soberanía a quien se le ha cedido, ¿no? Una vez que se ha hecho un pacto, no hay marcha atrás. Y en esto Hobbes es muy, muy categórico, ¿no? No hay marcha atrás después de haber hecho un pacto. Si tú ya cediste algo en un pacto, es totalmente injusto que tú digas que ya no lo quieres, ¿no? Entonces sí, es un mal necesario para Thomas Hobbes. Bueno, también la compañera Leslie, por favor. Sí, bueno, acerca de ya lo que dijeron del Estado, bueno, estaba viendo un poquito sobre Hobbes, que según, bueno, había estado en el contexto de la Guerra de los 30 años y pues todas estas disputas que hubo. Eh, y también, bueno, en mi clase de relaciones, nos dijeron que también su pensamiento como que se influyó de forma considerable en la conformación del moderno Estado-Nación. Y bueno, otra cosa que estaba viendo en la lectura era lo que decía de que, es obvio, si en el Estado pues va a haber guerra y todo esto, pero se me hace un poquito, ¿cómo decirlo? No estoy tan de acuerdo con que el Estado va a traer paz, mm, porque de alguna forma siento que el Estado sí puede regular esto con leyes y un poco más de respeto, pero siento que el Estado es como nada más orientar la guerra para otro lado, o sea, regular el cómo se va dando la guerra, porque pues la guerra va a seguir estando ahí y se va a seguir dando. Entonces yo no le daría como esa connotación de armonía. Igual y sí es la mejor opción, pero no así totalmente. Gracias. Creo que es una muy buena crítica, ¿no? Eh,
Bueno, y como dices que eres internacionalista, yo creo que lo ves muy claro, ¿no? Al menos yo pienso que lo ves, por ejemplo, pues en todos los enfrentamientos internacionales entre los estados, ¿no? O sea, que finalmente el estado es otra forma o más bien se convierte en otro sujeto en medio de esta guerra total que puede ser una especie de guerra de todos contra todos a nivel internacional. Acuérdense que la guerra no es necesariamente para Hobbes, que lo menciona, ¿no? La guerra no es necesariamente el acto de estar en guerra, sino la voluntad o el ánimo de estar en una guerra, ¿no? Simplemente con que exista esta voluntad, ya estamos en estado de guerra, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor, pensándolo desde las relaciones internacionales, quizá es que esto existe en cierto grado, ¿no? Una especie como de voluntad de guerra, aunque no está la guerra como un hecho tal, pero sí hay una voluntad de guerra detrás, ¿no? Es como una especie de competencia entre los distintos estados, ¿no? Y sí, claro, o sea, si nosotros vemos la historia, pues el hecho de que se constituyeran estados no fue el final de las guerras, ¿no? Eh, Incluso fue el inicio de otro tipo de guerras, ¿no? Durante principios del siglo XX empezamos a ver, ¿no? En la Primera Guerra Mundial que se transformó en una guerra industrializada, ¿no? Mm, una guerra con un factor económico detrás y un factor industrial detrás importante, ¿no? La industria como una forma digamos, de constituir las herramientas bélicas, ¿no? En serie, ¿no? Como así como hacían los carros en serie, Ford hacía los carros en serie, pues ahora vamos a hacer armas en serie, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, que el Estado, pues es muy obvio, ¿no? No ha terminado con las guerras. A lo mejor ya no nos peleamos entre nosotros mismos, entre comillas, dentro de un Estado, pero nos peleamos con otros estados, ¿no? O hay una posibilidad de pelear contra otros estados. Y aún así, dentro de un estado nunca hay esta constitución de tal forma que el Leviatán no sea desafiado, ¿no? El Leviatán siempre está siendo desafiado, aunque teóricamente no debería serlo, pero el Leviatán siempre está siendo desafiado por otras fuerzas, ¿no? A lo mejor no del tamaño del Leviatán, pero locales, ¿no? Que por ahí van apareciendo. No sé si se acuerdan ustedes de las famosas autodefensas en Michoacán, ¿no? Que eran personas que se habían armado para defenderse a sí mismas y pues lo que estaban haciendo era desafiar al Leviatán porque no tenían ningún permiso por parte del Estado para portar armas, ¿no? Era una cuestión que se salía totalmente de la cuestión normativa, entonces por eso en algún momento el Estado, durante el gobierno de Peña Nieto, pues lo que hizo fue decirles, ¿saben qué? Depongan las armas porque aquí el único que está encargado de la seguridad es del Estado. Aunque no les daba seguridad y por eso se armaron, ¿no? Pero teóricamente se supone que el Estado es quien tiene que dar esa seguridad. O sea, por eso nosotros le damos nuestra libertad, que es un poco lo que dice también Thomas Hobbes, ¿no? O sea, nosotros cedemos un poco de nuestra libertad al Estado porque entendemos que el Estado va a procurar nuestra seguridad. Bueno, la compañera Michelle Rodríguez también, por favor. ¿No está la compañera? Bueno, ahorita que regrese entonces. El compañero Enrique de Jesús. Y sí, quería hablar sobre lo que dice en el libro. Ya lo había leído antes, pero no lo había entendido nada. Leí los primeros capítulos y habla algo interesante. Eh, Viendo esto, me vino a la mente también un psicólogo, Abraham Maslow, propuso una jerarquía de necesidades como en la mitad del siglo XX, que decía que los humanos en primera instancia van a buscar la necesidad por sobrevivir. Y en un estado primitivo, donde todos los hombres son libres de hacer lo que quieran,
Cualquier hombre puede ir y matar a otra persona. Puede hacer lo que quiera, puede ir y quitarle tierras a demás personas. En ese estado de libertad completamente puede hacer lo que tú quieras. Entonces, leyendo lo del Leviatán, me puse a pensar que ese es un estado de búsqueda por la seguridad. Nos quitamos un poco de libertad a cambio de dar esa seguridad, evitando la muerte violenta. Sí, totalmente, ¿no? Lo que Esa es la propone idea. Maslow, lo que propone Maslow es que nos juntamos en grupos sociales para aumentar las probabilidades de supervivencia y replicación. Eh, en una tribu hace 10.000 años, una persona sola probablemente moriría más rápido que viviendo en una tribu, en una comunidad donde las personas se apoyan, donde consiguen y comparten sus alimentos, se protegen de los demás tribus y se protegen de los demás depredadores. En un estado donde una persona viviría sola, la muerte estaría a cualquier paso. Entonces se quita esa, nos juntamos en tribus para aumentar la supervivencia y creamos un leviatán para aumentar más supervivencia, evitando esa muerte violenta que puede ser vivir sin ese leviatán. Claro. Es una de las razones por las que dice Thomas Hobbes que nace el propio Leviatán, ¿no? O sea, dice el Leviatán nace por cuestiones racionales y por cuestiones pasionales, ¿no? Eh, y una de las cuestiones pasionales es esta cuestión del miedo, ¿no? El miedo a morir. Y, pues como tenemos miedo a morir, lo que hacemos es entregarle esta parte de nuestra libertad a alguien que nos proteja, ¿no? Aunque que no estoy tan seguro de si podamos, por ejemplo, hablar que en sociedades primitivas existía un leviatán. Claro que existía, digamos, una especie de relación social importante, ¿no? En la que había un cuidado de la propia comunidad, pero el leviatán eh, como tal, es decir, esta forma de ceder el poder absoluto a un ente que está por encima de todos, creo que eso ya se da más para acá, ¿no? Como lo veíamos con Sí, ponía Patricio el ejemplo Marcos. para saber lo de la muerte, Ah, de ok, que nos ok, juntábamos en... ok. Perfecto, claro. Entonces, sí, o sea, está esta cuestión de la muerte, a la que tenemos miedo, ¿no? Eh, que tanto la muerte también nos define políticamente, ¿no? El hecho de que seamos finitos, hace que nosotros hagamos ciertas cosas, no solo, digamos, en nuestra vida privada, sino también en lo social y en lo político, ¿no? Es un buen elemento de análisis la muerte y lo político, ¿no? Yo siempre he pensado que si fuéramos eternos, igual la política no existiría, ¿no? No habría esta necesidad de mantenernos seguros, ni de mantenernos sanos, ni de la educación, ni todas estas cuestiones, ¿no? Que se supone que el Estado da. O sea, estaremos por ahí viviendo, tipo como los elfos del Señor de los Anillos, ¿no? Como siempre melancólicos, ¿no? Atados a los destinos del mundo hasta el fin de los días, ¿no? Sería como una vida muy aburrida. Eh, um, entonces, bueno, sí, esa es una parte crucial, ¿no? Bueno, la compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, yo quería tocar precisamente los temas en el que empieza diciéndonos que todos los hombres básicamente somos iguales, por así decirlo, y que tanto podemos variar como en fuerza, pero que mentalmente somos iguales, que es algo que yo la verdad sí difiero un poquito, porque pues yo no digo que no tengamos todos la misma capacidad, sino que unos son como más distraídos, podría decirse. O sea, no todos le sacan como que provecho. Siento que lo que hubiese sido diferente si hubiese dicho que todos tenemos como la misma capacidad, pero que no todos saben aprovecharlo. Y siento que es algo clave para precisamente el Estado. Y esto al mismo tiempo me recuerda a cuando Maquiavelo tiene como una postura de manipulación que obviamente es más fácil de implementar hacia las personas que tienen una capacidad mental
igual, pero que no le toman como que cierta importancia a ciertos detalles que pues influyen en la manipulación, sobre todo pues refiriéndome a Maquiavelo y cuando dice que em, implementa como que el miedo, por así decirlo, pues sí, al final de cuentas es una técnica de manipulación de las cuales pues las personas o pueden darse cuenta o no. Entonces siento yo que ahí radica una diferencia muy grande. Además de que em, también me llama la atención cómo llega a mencionar que no hagamos lo que no queramos que nos hagan a nosotros. Y eso es algo que tanto en mi familia como a varias personas que he conocido, pues dicen lo mismo, no hay que hacer lo que no quieran que nos hagan, pero pues esa idea se pierde un poco cuando otra persona no la tiene presente, porque a pesar de que nosotros podemos ser muy buenas personas, si una persona no piensa lo mismo que nosotros y se aprovecha como que de esa idea, pues se arruina todo, ¿no? O sea, nos van a llegar cosas malas por precisamente la falta como de empatía de esa persona, o puede ser al revés, que todas las personas tengan esa misma idea y nosotros no, y nosotros estaríamos ocasionando el mal, por así decirlo. Entonces, por eso sí creo también que el hombre es más violento por naturaleza, o sea, que tiende a la guerra, y no tanto que pues eso creo, pues yo que tenemos como más tendencia a hacer las cosas mal nosotros, porque otro de los ejemplos que se me vienen a la mente es precisamente cuando, por ejemplo, en los recursos que dicen, pues si se lo va a llevar a alguien más, ¿por qué no me lo llevo yo? Entonces esa misma idea es la que perjudica y pues que como quiera, aunque no es lo mejor, sí termina siendo parte de la realidad. Y ya es todo lo que quería decir. Vale. Am, Creo que aquí la cuestión de la manipulación, ah, al menos creo que Hobbes no la toma en cuenta, ¿no? O sea, en el sentido de que para él no es una cuestión de manipulación constituir el Estado, es una cuestión racional y de vida. Eh, si en el Estado, si en el Estado nos morimos en este estado de guerra total, en el estado de naturaleza, ¿no? Am, es decir, que el miedo que existe no existe por una cuestión que te hayan manipulado para que tengas miedo. Es que es un miedo real frente a la muerte, frente a enfrentarte a al mundo, ¿no? O sea, pero nosotros aquí vivimos como medio a gusto, ¿no? Digo, está la pandemia y todo este rollo, pero imagínense, o sea, esa época en la que escribe Hobbes, como bien decía la compañera Leslie, él escribe en una época de guerras constantes en Inglaterra, en el interior de Inglaterra, ¿no? Guerras civiles, en la que nadie está seguro. No hay, no hay la policía, no hay ah, no es que estás en tu casita y te sientes ahí seguro, ¿no? Y están tus papás y no pasa nada, pues así, ¿no? O sea, es realmente un estado de enfrentamiento y de violencia importante, ¿no? Y imagínense si todavía nos vamos todavía más atrás en la historia, o sea, imagínense uno viviendo ahí en una cueva, este, no hay luz, nadie ha inventado la luz. A lo mucho que lo que podemos hacer es prender una fogatita y tenemos miedo del volcán que hace erupción y no lo le explicamos y decimos que es un dios de los truenos, de los rayos, de los animales salvajes, no hay ciudades, o sea, vivimos en el medio de la nada, ¿no? O sea, imagínense, o sea, en medio de todo eso, es una cosa, creo yo, muy natural el hecho de tener miedo, ¿no? Eh, y creo que esa es la explicación que da Thomas Hobbes, ¿no? Hay esta falta de seguridad. Entonces, no sé si vaya tanto por la cuestión
de la manipulación su argumento, sino más bien por la cuestión de que nos conviene constituir a alguien que nos proteja, ¿no? Es una cuestión racional para él, que eso es discutible, ¿no? Y realmente es racional. Am, y habías mencionado otra cosa, pero ahorita, bueno, creo que ya se me olvidó. Pero bueno, tener entonces en cuenta este contexto en el que escribe Hobbes, ¿no? Y la idea de igualdad que decías, ¿no? Que no, no estabas de acuerdo, ¿no? Sí, creo que es muy discutible también esto, ¿no? O sea, si todos los seres humanos somos iguales o no. Él lo dice sobre todo a partir de las experiencias, ¿no? Es decir, somos iguales porque todos vivimos experiencias en la vida y esas experiencias que vivimos nos enseñan a vivir. Eh, um, y en este sentido, no se trata de una igualdad, o más bien no se trata de una desigualdad intelectual, ¿no? No es como decir, es que yo fui a la universidad, tú no fuiste a la universidad, entonces eres más tonto por eso, y por eso somos desiguales, ¿no? O un rollo así. No va por ahí, va más bien por la cuestión de la propia vida, de la experiencia de vivir del ser humano como tal, la experiencia pura y dura del vivir del ser humano. Otra vez volvamos al ejemplo de las guerras que él vivió o el ejemplo del ser humano viviendo en las cuevas, ¿no? Ahí no hay ni universidad, ni libros, ni nada que haga que uno se sienta superior al otro, ¿no? La simple y dura vida tal como se presenta, ¿no? Eh, entonces, creo que va más por ahí esta defensa que él hace de que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Pero aparte de lo que a mí se me hace todavía más interesante de él, es que para él sea un problema el hecho de que seamos iguales, ¿no? Es decir, como somos iguales, todos podemos tener acceso a las mismas cosas y a los deseos que tenemos. Y como a veces sucede que deseamos las mismas cosas, pero esas cosas que deseamos están limitadas, es decir, no todo el mundo puede tener acceso a ellas porque solo hay un cierto número de ellas, eh, pues surge esta cuestión de la guerra de todos contra todos, ¿no? Si fuera posible que, o más bien, si existiera la desigualdad, esto no sería un problema, porque entonces ya se constituiría el que es más fuerte o el que es más inteligente o el que es más esto y aquello, ¿no? Se constituiría como el que ejerce el poder sobre todos los demás que no son, eh, pues que no tienen esta capacidad. Incluso menciona Aristóteles. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que hay personas que son que nacen para mandar y otras para obedecer, ¿no? O sea, Thomas Hobbes no está de acuerdo con Aristóteles, ¿no? Thomas Hobbes lo que diría, ¿no? O sea, incluso aquel que se instituye como esclavo, pues lo hace por una conveniencia, no lo hace porque se crea desigual al amo, sino que lo hace a lo mejor porque a lo mejor en una guerra fue capturado y entonces alguien le dijo, pues hazte mi esclavo y no te mato, ¿no? Pero no fue por una cuestión de que uno fuera más tonto que el otro, ¿no? Más bien que por conveniencia y por racionalidad, el propio esclavo dijo, no, pues me conviene más ser esclavo a morir aquí. Al menos creo yo que esta es la idea de la que parte Hobbes. Que puede ser discutible, claro, ¿no? Pero bueno, creo que hay que tener en claro qué es lo que piensa Hobbes, cómo está defendiendo sus propios argumentos, ¿no? Am, bueno, también la compañera Melissa Hernández, por favor. Sí, bueno, yo lo que quería, bueno, algunas cosas ya las dijeron,
entonces no las quiero repetir, creo que ya quedaron muy claras, pero un poquito es que yo uso mucho como la comparación entre otras clases también como para entender pues las lecturas, etcétera. Entonces yo encontré mucho, no mucho, un parecido en algunas cosas que decía Comte, que yo soy de sociología, y él habla de esta como, bueno, Comte y Durkheim hablan como de esta cohesión social, ¿no? Esta cohesión de, se me haría como el Estado, ¿no? Esta cohesión, perdón, moral, una cohesión moral, se me haría muy parecido como al Estado, porque esta cohesión moral nos lleva a decir, ah, no, pues estas cosas están bien y tienes que hacer estas cosas para poder convivir con la sociedad, porque ¿qué pasaría? Sin una sociedad, pues no habría un Estado, ¿no? Entonces, son necesarias esas, como esa cohesión moral o esa, ¿cómo decirlo? Pues sí, esa necesidad de tener ciertos comportamientos, hacer ciertas cosas, renunciar a ciertas cosas para poder convivir con los demás, ¿no? Pero pues también creo que no es completamente cierto que sea tan necesario porque pues si no, no seguirían existiendo como estas guerras civiles, como dice mi compañera, dentro de los mismos estados, países, etcétera. Y también que no todos somos iguales por el hecho de que entonces no todos tendrían como ideologías diferentes, ¿no? De que algunos, ¿por qué existirían entonces los anarquistas, ¿no? Que piensan que el Estado, o yo tengo entendido que piensan que el Estado no es tan necesario, por así decirlo, o sea, tendría que investigar más sobre el anarquismo para dar bien una explicación sobre eso, pero es lo que yo tengo entendido más o menos. Y pues eso es lo que yo quería decir. Gracias. Respecto a esta última parte, más bien lo que Hobbes entiende por igualdad no tendría que ver con una cuestión ideológica, es decir, que todos pensamos igual. De hecho, él dice que como todos pensamos diferente, es decir, que cada quien ve por sus propios intereses en este estado de naturaleza, es decir, en el estado de guerra total, como cada quien ve por sus propios intereses, es precisamente ese el problema. O sea, es decir, no somos iguales en cuanto al pensamiento, sino más bien somos iguales en cuanto a nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Más bien iría por ahí. Pero es muy cierto esto otro que dices, ¿no? De la cuestión de la cohesión, que incluso, bueno, Hobbes menciona en estos capítulos que leímos, ¿no? De que hay que ceder, ¿no? Ciertas cosas, hay que ceder a ciertas cuestiones en la sociedad para poder convivir, ¿no? Y como muy bien dices también, ¿no? O sea, a pesar de eso, ahí sigue habiendo guerras y todas estas cuestiones, pero tampoco estamos en un momento de guerra total, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en esta misma interacción social que nosotros tenemos de dar clases a través de Zoom y todo esto, pues hay ciertos límites, nos constreñimos a nosotros mismos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no les estoy dando clases aquí, o no les estoy dando clases más bien sentado en el baño, ¿no? Aunque tenga muchas ganas de ir al baño, pues me aguanto y estoy aquí sentado en mi silloncito, ¿no? Entonces cedo en esta cuestión, ¿no? O ustedes mismos, ¿no? También ceden en ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si alguien está hablando, no interrumpen esa participación del compañero, ¿no? Entonces, sí hay ciertos límites, sí hay ciertas cuestiones a las que nos limitamos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Freud que se llama El malestar en la cultura. Y un poco lo que Freud dice ahí es y es muy parecido a Hobbes, ahora que lo pienso, que nosotros cedemos a nuestras pasiones más carnales en la sociedad y la cultura constriñe esas propias pasiones más carnales para que no nos matemos entre nosotros. La cultura, no el Estado, la cultura, diría Freud, ¿no? Es decir, uno no va por la calle teniendo sexo con el primero que se encuentra, ¿no? O armando una orgía ahí en el parque,
o matando al primero que le sacó la lengua porque le cayó mal o porque trae una playera que a mí no me gusta, entonces lo voy a asesinar, ¿no? O sea, hay una cultura que nos limita de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Em, Eso en Freud, en Thomas Hobbes sería el Estado, ¿no? Pero el resultado sería lo mismo, o sea, que hay ciertas cuestiones a las que nosotros estamos dispuestos a ceder de una forma racional porque nos conviene más ceder que ponernos de necios, ¿no? Es mucho más racional ceder en ciertas cuestiones para que así nosotros, entre todos, nos mantengamos seguros, a ponernos de necios de que no, aquí nada más mi voluntad se hace, y que entonces sea despreciado por toda la sociedad y viva solo y que por ahí cualquiera me mate, ¿no? Entonces, creo que sí, serían estas partes las que yo te comentaría, ¿no? Bueno, la compañera Valeria Herrera, por favor. Sobre esta cuestión de qué entiende Hobbes por la igualdad, quisiera decirles como qué entendí yo y pues si no estoy bien, pues para salir de la duda, ¿no? Y no estar pensando que entendí y no entendí nada, ¿no? Bueno, yo interpreté que se refería con que todos éramos iguales a que todos éramos iguales en cuanto a capacidad. Y con esto se refería no a que, por ejemplo, que todos fuéramos igual de fuertes físicamente, porque eso sabemos de antemano que no es cierto, ¿no? O que todos fuéramos igual de inteligentes, o que todos fuéramos igual de X cosa, o que todos pensáramos igual. Pero al final, ese cúmulo de capacidades, al final hacían que sí fuéramos iguales, digamos, en la competencia. O sea, que a lo mejor yo no soy tan fuerte físicamente, pero mentalmente sí tengo esta y esta habilidad. Y entonces sí constituyo yo una competencia para el otro. Y entonces por eso vivimos en constante competición y se provoca la guerra, ¿no? Y ya aquí es cuando entra el Estado y toda esta parte. Y de hecho también menciona una parte que les voy a leer que dice, no hay para el hombre más forma razonable de guardarse de esa inseguridad mutua que la anticipación, esto es, dominar, por fuerza o astucia, a tantos hombres como pueda, hasta el punto de no ver otro poder lo bastante grande como para ponerle en peligro. Y yo ahí lo relaciono, por ejemplo, con esta parte de que sí somos iguales en capacidad, pero existe toda una serie de condiciones sociales, políticas que son históricas, que hacen que sistemáticamente ya no seamos todos iguales, porque hubo una anticipación. Por ejemplo, las personas blancas se anticiparon a la dominación, dominando a las personas que no son blancas. Y entonces ahora las personas que no somos blancas tenemos una desventaja ante las personas blancas y lo mismo con los hombres, se anticiparon y crearon lo que conocemos como patriarcado y entonces por eso las mujeres vivimos ahora en una situación de desigualdad, pero no porque nosotras seamos inferiores en capacidad, sino porque existen todas estas condiciones históricas que nos llevaron a esta situación. Y lo más fuerte es que estas condiciones históricas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, incluso llegan a afectar a nivel, digamos, biológico o evolutivo en el aspecto de que hay personas que teorizan que si las mujeres no somos tan fuertes físicamente como los hombres, si bien sí tiene un componente biológico, también está la parte de que desde niñas no se nos incentiva al deporte. Todo lo contrario, se hace lo posible porque seamos adornos, porque seamos incapaces de hacer todas esas actividades físicas y se nos limita. Entonces, sería probable que las mujeres fuéramos más fuertes o que tuviéramos una capacidad más avanzada para el deporte si no existieran todas estas trabas que durante cientos de años, miles de años prácticamente nos han ido limitando. Y luego, sobre la parte de los límites, yo siento, bueno, tengo un conflicto muy fuerte con eso, porque sí entiendo y estoy de acuerdo en que la cultura moldea mucho de lo que somos y que existen límites sociales, ¿no? Y que si nosotros entendemos que algo está mal, es porque vivimos en una sociedad en la que nos dicen, esto está mal, esto está bien, en términos de convivencia social, ¿no? Porque una persona que crece aislada de la sociedad, pues evidentemente va a tener comportamientos extraños que pueden ser interpretados
pues eso, como antisociales, como peligrosos para el resto de las personas. Eso lo entiendo, pero por otra parte creo que a veces ese tipo de pensamientos pueden, digamos, hacer que desde esa premisa haya gente que justifique que existan las violaciones o que existan los asesinatos diciendo, es que está en la naturaleza del ser humano. Y es que este ser humano que ha violado a otro ser humano no lo ha hecho porque sea malo, sino porque no aprendió las normas de conducta sociales de la manera correcta, ¿no? Y porque se llega de alguna manera a la conclusión indirecta de que la violación o el asesinato no son malos en sí mismos, sino que la sociedad nos dice que son malos. No sé si me estoy explicando. Entonces, pues no digo que no existan los contratos sociales o algo por el estilo y que todos seamos buenos por naturaleza y que todos tengamos esos comportamientos de sentarnos en una mesa y comer con los cubiertos y con la boca cerrada de manera natural, porque eso es absurdo, pero pues al mismo tiempo me causa mucho conflicto y me da mucho miedo hacia dónde se puede llevar este discurso de los límites y de la naturaleza del ser humano. Sí, te entiendo totalmente. O sea, es el problema del relativismo absoluto, ¿no? De que todo es cultural, todas estas cuestiones, ¿no? Pues es una cuestión difícil con la que, de hecho, yo me he peleado durante el último año, que también estoy como en conflicto, ¿no? Una explicación que a lo mejor puede servir como para pensar esto. eh, es como esta parte que viene de Husserl, que bueno, luego retoman varios autores, y que yo lo retomo de Ernesto Laclau. Lo óntico y lo ontológico. La diferenciación entre lo óntico y lo ontológico, que sería, al menos así yo la entiendo, una explicación bastante burda. Lo óntico es, digamos, parte de mí, una cosa que me determina, y digamos en un sentido objetivo, si quieren llamarlo así, ¿no? O sea, yo tengo que comer, porque si no me muero, y tengo que ir al baño porque si no me muero, y tengo que respirar aire porque si no me muero, ¿no? Ciertas cuestiones que están como ahí en la propia naturaleza biológica mía, ¿no? Y bueno, de todos ustedes creo. Este, eh, um, el ontológico sería esta otra parte que también nos determina, en cierto grado, pero que nos determina exteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor de la UNAM, ¿no? Pero no es una cosa esencial en mí que yo haya nacido siendo profesor de la UNAM, ¿no? No es que cuando yo haya nacido mis papás hayan dicho, ah, mira, un profesor, tuvimos un profesor, no es así. No, o sea, pues era un niño y que fue atravesado por un montón de cosas a lo largo de su vida, ¿no? Por un lenguaje particular, por una forma de vivir, ah, por un montón de cosas, lo que llamaremos cultura, ¿no? Sería como esta diferenciación, ¿no? O sea, lo óntico no necesariamente es lo que yo dije, no nada más es lo que yo dije, más bien, pueden ser mucho más cosas, ¿no? Aquí el problema es descubrir qué más hay óntico en nosotros, ¿no? Pero entonces habría dos determinaciones en nosotros, ¿no? Por un lado lo óntico y por otro lado lo ontológico. Y lo ontológico casi siempre es contingente, ¿no? Dice Laclau que se construye, más bien se hacen sedimentaciones sociales, ¿no? Como, ¿se acuerdan de sus clases de geografía, ¿no? Que eran las sedimentaciones, como estas capas, ¿no? Que se iban superponiendo, ¿no? Donde se quedaban los fósiles y todo esto. Esta parte ontológica serán estas sedimentaciones sociales, ¿no?
una forma como de clausura de lo que de la cultura o de lo social, ¿no? Pero que esa clausura siempre es relativa y contingente, que siempre puede ser puesta a prueba, más bien siempre puede ser puesta en cuestión y siempre puede cambiar, ¿no? Eh, esa es una solución que yo he encontrado más o menos, ¿no? A esta cuestión, porque yo también me peleaba mucho eh, con esto del relativismo absoluto, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿cuál es el límite? Porque si me acuerdo mucho de una clase en la maestría, había una compañera que era feminista y no me acuerdo por qué presentó el problema de qué era la mujer, ¿no? Y entonces el profesor, como era como súper relativista, ¿no? Pues como, no, pues la mujer no existe, ¿no? O sea, como la mujer es una construcción social y todo este rollo, ¿no? Eh, um, y yo fue como, o sea, yo lo pensé y por un lado dije, bueno, ok, pero, o sea, si la mujer no es nada, o sea, si nada más es una construcción social y todo este rollo, entonces, ¿cuál es el punto elemental a partir del cual uno pueda defender los intereses de la mujer? Eh, y yo no tengo la solución, no sé, ¿no? Pero eso me hizo reflexionar, ¿no? O sea, pensaba en ese momento que tendría que haber un punto desde el cual, más allá de lo cultural y todo este rollo, se podría definir a la mujer para entonces defenderlo, porque si no, entonces si todo es todo y nada es nada y pues, estamos volando en la nada y entonces no defendamos nada porque nada existe y ya, punto final, ¿no? Entonces yo creo que no hay que caer ni en los extremos de decir es que todo es cultural, ni en los extremos de decir es que todo es natural, sino que hay que estudiar cada, cada cuestión de forma que atraviesa nuestras vidas, cada cuestión de forma particular. Yo no sé qué elementos son naturales y qué elementos nada más son culturales, ¿no? O sea, las discusiones siguen ahí y creo que no se han acabado, ¿no? Es difícil. Eh, y bueno, al menos lo que propone Thomas Hobbes es sí, como bien dijiste, es entender al ser humano de una forma natural en esta cuestión de las capacidades que bien dijiste tú, ¿no? O sea, que no es una cuestión como de que alguien sea más inteligente o de que todos pensemos igual o que alguien sea más fuerte, sino de que todos tenemos ciertas capacidades para competir, ¿no? A través de la fuerza, a través de la inteligencia o de muchas otras capacidades que podemos tener, ¿no? Y eso es lo que nos iguala. Y por eso nos estamos peleando unos con otros, ¿no? Eh, um, Me pregunta la compañera Yatsil aquí por el chat que si hay otras obras. Eh, yo donde leí esto es en un libro que se llama Los fundamentos retóricos de la sociedad, de Ernesto Laclau. Y ahí un poco explica, aunque ahí va más en la cuestión de cómo se constituyen los sujetos políticos, subjetivamente, y que habría una parte óntica de los sujetos políticos y otra parte ontológica, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la clase social que discutíamos la vez pasada, ¿no? Claro que objetivamente hay una cuestión de clase que determina, ¿no? Y que va más allá de lo subjetivo. O sea, que el hecho de que tú nada más puedas comer frijolitos todos los días, eh, y, pero que los comes no porque te gusten mucho los frijolitos, sino porque no puedes comprar otra cosa, pues ahí hay una determinación importante, ¿no? En cuestión, como una cuestión de clase, que es óntica, que no está definida subjetivamente, ¿no? Eh, pero que sin embargo, esta persona o este sujeto político
que diríamos que el sujeto político es como una especie como de grupo, ¿no? Grande. Este sujeto político, que podríamos decir que es la clase proletaria, por ejemplo, no se construye subjetivamente necesariamente a partir de su idea de clase. Porque a lo mejor puede pensar, bueno, es que si yo como frijolito todos los días es porque así lo ha querido Diosito, Jesús, ¿no? O la Virgen María o algo así. Eh, entonces, ya no es un sujeto político que se asuma a sí mismo como sujeto de clase social, sino eh, como un sujeto religioso que explica su condición en lo ontológico y no en lo óntico, ¿no? Eh, um, y ese sería el problema, ¿no? O sea, ahí es donde vendría todo este problema de lo óntico y lo ontológico, ¿no? En este librito eh, está, ¿no? Y hay muchos autores, ¿no? O sea, que van a tratar de defender esta idea de que hay una naturaleza humana, sobre todo bueno, no son los únicos, pero, por ejemplo, estos tipos que piensan lo de la rational choice, ¿no? De que el ser humano es solamente racional y que solamente actúa para maximizar sus beneficios, etcétera, ¿no? Entonces es una postura naturalista, ¿no? O sea, que la naturaleza humana es actuar siempre para el beneficio individual del ser humano, ¿no? Pero, pues es que esa teoría nunca nos deja ver toda la realidad, ¿no? O sea, si yo estoy platicando con mi mamá, no estoy maximizando mis beneficios, ¿no? O sea, simplemente estoy platicando con mi mamá, ¿no? Y pues, el ser humano es mucho más complejo que eso. Entonces, esa es una discusión bastante difícil que yo no sé si tenga solución. Yo más bien pienso que hay que tratar de encontrar cuáles son los límites de lo óntico y cuáles son los límites de lo ontológico. Y esa es una tarea titánica, que no creo que hagamos aquí ahorita. Es una tarea de investigación muy cabrona, sociológica, ¿no? Incluso filosófica. Entonces es pesadita, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que les podría decir al respecto, ¿no? Está complejo el asunto. Bueno, el compañero Scoatl, por favor. Buenas noches. A mí lo de la lectura pues, esto va a sonar muy tonto y todo, pero se aparentó a los Minions. ¿Por qué? Porque los Minions no pueden vivir sin ¿cómo se llama? Sin un líder. Y en la lectura nos dicen que las personas no pueden vivir en igualdad. ¿Y por qué? Porque la igualdad es peligrosa. El hombre tiene tres cosas, que es la competencia, la desconfianza y la gloria. La primera es para la conservación, la segunda es para la conquista y la tercera, ¿cierto? La tercera es para ¿cómo se llama? La subestimación, para crear una opinión pública, la desconfianza, que siempre es para ayudar a todos, por lo mismo de que la igualdad no existe. O sea, no puedes, ¿cómo se llama? Confiar, o sea, sí puedes confiar, pero no puedes confiar ciegamente en una persona. Y las personas tienen que tener guerra, fuerza y fraude. ¿Por qué? Porque con estos generan una guerra. Y lo único seguro que tenemos es la muerte. La muerte es la única cosa que tenemos. Por ejemplo, el Estado no es seguro. Por cualquier momento una persona puede crear una ideología y la gente lo puede seguir, provocando no una anarquía, sino como otro Estado y al final esa persona va a terminar, ¿cómo se llama? O asesinada por otras ideologías. Y con respecto a los poderes de la vida y las leyes naturales, cuando las personas aceptan vivir en una sociedad, acepta quitarse un poco el derecho de la libertad para adoptar así la razón y una razón dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad supuestamente tenemos que conseguir unas leyes para vivir en armonía. Pero si solamente tomamos la libertad y no la razón, pues convertimos libertinaje y se convierte nuevamente en una cosa mala. Y después habla sobre la justicia y la injusticia. Y esto surge en el Estado
porque la justicia nos sirve para ¿cómo se llama? Para que los hombres cumplan los pactos. Y sin esta, pues obviamente existe la injusticia y la inseguridad, porque no hay un cumplimiento de pactos. No hay Estado y no hay injusticia. Entonces, y todo esto, le digo que yo cuando leo cualquier cosa o veo cualquier cosa, la asemejo con, ¿cómo se llama? Con series o películas. Y lo final del Estado se me presenta a House of Cards. En la primera temporada, no me acuerdo del nombre, de uno, era como ruso, Rostonsky, algo así, uno pelón, que en Filadelfia, que es apoyado por las personas, pero al final él las traiciona porque le están ofreciendo la candidatura. Y entonces las personas hicieron aquí tres cosas: que no confiaron en él ciegamente y fueron perjudicadas. Esto diría que los hombres tienen tres cosas, como dije nuevamente: la inseguridad, la violencia y... ¿cuál otra era? Perdón. Y la gloria. Y este personaje contiene las tres. Y pues en lo que dicen del Estado lo podemos definir así: una persona cuyos actos se constituyen en una autoría una mayor multitud, mediante el cual los pactos de los hombres es con el fin de una persona de emplear una fuerza y medios para seguir la paz y la desconfianza, y la defensa. Y pues ya para terminar, que las personas se unen en un poder común para las invasiones. O sea que el Estado siempre sí sirve, y sin este pues había realmente, no sabría explicar cómo existiríamos sin un Estado. Me gusta mucho cómo haces estas comparaciones, ¿no? Está chido. Supongo que eres de comunicación, ¿no? Así es. Sí, lo sabía. Y ustedes tienen esa capacidad, ¿no? Como de hacer analogías, ¿no? Con esta parte de las series y las películas. Además, a mí me parece súper importante, o sea, porque a veces se nos dice que la única forma como de entender algo, de comprender algo profundo, es leyendo libros, ¿no? Y yo no digo que esté mal leer libros, claro que hay que leer libros, yo les dejo lecturas, ¿no? Pero creo que no es la única forma de conocer, ¿no? Creo que ya les había platicado, ¿no? De un libro que se llama Maquiavelo frente a la gran pantalla, si lo quieren buscar por ahí, es un poco interpretaciones sobre películas y cómo nos enseñan las películas, cuestiones de política, ¿no? Entonces, sí, me parece muy, muy importante esta parte, ¿no? Como lo vas haciendo. Y sí, esta cuestión, ¿no? De que ve Hobbes, ¿no? O sea, esta necesidad de, de la gloria, ¿no? Bueno, primero la competencia, la desconfianza y luego la gloria, como, como orígenes, ¿no? De la propia guerra de todos contra todos, ¿no? De la violencia, o sea, que todos estamos en una competencia, o todos tenemos alguna desconfianza por el otro, o todos queremos gloria, ¿no? Hegel lo reduciría todavía más, ¿no? Y diría que realmente lo que queremos es ser reconocidos por el otro, ¿no? Ser deseados por el otro. Lo que deseamos es el deseo del otro. Que ya lo habíamos explicado alguna vez, ¿no? Entonces, sí va por ahí, ¿no? O sea, el origen no solamente de la guerra y de la violencia, sino el origen de la política misma y del Estado y de la sociedad en general y de todo lo que constituye la sociedad en general es sería este deseo de reconocimiento, ¿no? Mm, por ejemplo, hay muchos profes, ¿no? Que con doctorado, con maestría, ¿no? Que son así como, no, a mí dime, yo soy el maestro, ¿no? Porque mi trabajo me costó, ¿no? O yo soy el doctor fulanito de tal, ¿no? Porque pues mi trabajo me costó, ¿no? Y creo que ese tipo de actitudes lo que revela es una falta de amor y de abrazo de niños, ¿no? Y que realmente lo que quieren es su reconocimiento. O sea, han estudiado una carrera hasta el doctorado porque lo que quieren es que se les reconozca, ¿no? Veme, porque parece que el hecho de que a mí me digas doctor es la única forma de que yo me sienta reconocido, ¿no? Y que me sienta querido por alguien. Entonces,
ese es un poco el punto, ¿no? Que diría Hegel, y creo que de cierta manera Hobbes también lo retoma, ¿no? Pero bueno, si algún día ustedes, compañeras y compañeros, se convierten en licenciados, bueno, que seguramente serán licenciados, y después se quieren convertir en maestros y luego en doctores, no sean mamones, por favor, no sean así, este, am, pueden recibir abrazos de otras formas, otros reconocimientos de otras formas, sin tener que hacer menos al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues comentemos, ¿no? Entonces, un poco este textito de Hobbes. Yo creo que ustedes ya muy bien resumieron el capítulo 1, ¿no? Bueno, no el capítulo 1, el primer capítulo que leímos, que es el 13. Vayamos a esta parte, ¿no? Donde él empieza a hablar de las leyes de la naturaleza, ¿no? Que acuérdense que no es lo mismo ley que derecho, ¿no? Él hace una diferenciación entre lo que vamos a entender por derecho y lo que vamos a entender por ley, ¿no? Derecho es algo que se te permite a ti hacer, ¿no? Es algo que tú, por poseerlo, por poseer ese derecho, puedes hacer. En cambio, la ley es limitativa, ¿no? Lo que hace es prohibir, decirte no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Limitar tus acciones. Entonces, bueno, lo que dice, ¿no? O sea, que esta parte de que el derecho de naturaleza es la libertad de que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera. Ese es un derecho de naturaleza, ¿no? Tú por el simple hecho de ser un ser humano, tienes el derecho de hacer lo que se te antoje. ¿Por qué? Porque lo haces para mantener tu propia vida. Eso es lo que dice Hobbes, ¿no? Y claro, obviamente tú para poder mantener tu propia vida, pues tienes derecho a hacer casi cualquier cosa, o más bien cualquier cosa, ¿no? Para lograr ese fin. Cualquier medio es legítimo para lograr ese fin, ¿no? Entonces también nos da una definición de libertad, ¿no? O sea, dice que la libertad tiene que entenderse como la ausencia de impedimentos externos, ¿no? Um, y aquí deja esta parte del derecho, ¿no? Y luego empieza a meterse con las cuestiones de las leyes de naturaleza, ¿no? Y dice que la ley de naturaleza es más bien un precepto, una norma general que se establece por la razón, por la cual algo se va a prohibir. Se le prohíbe al ser humano hacer algo, ¿no? Pero además se le prohíbe porque, no nada más porque sí, sino que se le prohíbe porque esto le puede causar la destrucción de su propia vida o incluso privarlo de los medios necesarios para mantener esa vida, ¿no? Entonces, no es una ley de la naturaleza que surja porque sí. No son como esas leyes que Dios nos da de porque pues, yo soy Dios y así lo quiero, ¿no? No, o sea, sino que hay una razón detrás que es que tú vas a mantener tu propia vida si las cumples, ¿no? Eh, entonces, bueno, dice que la condición humana es esta condición de guerra de todos contra todos, ¿no? Y que en este sentido, pues cada ser humano tiene el derecho de hacer cualquier cosa con su cuerpo e incluso con el cuerpo de los demás, así tal cual. Si quieres matar a alguien más con el fin de mantener tu propia vida, pues tienes ese derecho, ¿no? Entonces, por tanto, en esta situación de guerra de todos contra todos y en la que tenemos este derecho a, digamos, a encontrar los fines que nos mantengan con vida, pues lo que sucede es que no hay seguridad, ¿no? Nadie tiene ninguna seguridad. Entonces dice, pues de aquí se tienen que deducir dos cuestiones, ¿no? Que provienen de la misma razón. Que cada ser humano se tiene que esforzar por la paz, mientras tenga, dice él, la esperanza de encontrarla, ¿no? Y si no hay esta esperanza, pues entonces sí tiene todo el derecho de recurrir a las herramientas de la guerra, ¿no?
Pero la razón ya le está diciendo aquí, oye, ¿sabes qué? La paz te conviene, porque así vas a evitar que alguien más te mate. Y por otro lado, el segundo sería el segundo precepto de la razón. Sería esta, ¿no? La suma del derecho de naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles, ¿no? Es decir, ya en vez de que tú te defiendas a ti solito por ti mismo, de manera individual, te juntas con otros para que entre todos ustedes puedan mantener su vida, Entonces dice, bueno, esta sería esta primera ley, y de aquí se va a deducir una segunda ley de naturaleza. ¿Qué es esta? Que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar a este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás. Es decir, esta segunda ley lo que dice es que todos tenemos que renunciar por igual a esta libertad de satisfacernos como nosotros queramos y de tener el derecho incluso sobre el cuerpo de los demás y de hacer con los demás lo que nosotros queramos. Tenemos que renunciar a este derecho para poder nosotros acceder a la paz y a la defensa de cada uno de nosotros. Bueno, la compañera Andrea levantó la mano. No sé si quiera comentarnos algo. Ah, sí, profe, pero si quiere usted terminar de hablar y ya después hablo para que termine su idea o de una vez. No, dila. Ah, pues solo quería agregar que se me hace curioso, que no recuerdo en qué parte específicamente, pero menciona que en la guerra intervienen estas dos cuestiones, ¿no? El derecho natural y la ley fundamental. Es decir, defendernos por todos los medios posibles para pues, nuestra propia seguridad y también buscar la paz, ¿no? Y me causó mucho sentido. Nada más eso. Claro, muchas gracias. Sí, esa es la idea de Hobbes, ¿no? Que nosotros, por el hecho de mantenernos vivos, de que no nos moramos, nos juntamos con otros y así mantenemos la paz entre todos para que tampoco ningún otro nos quiera matar a nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leíamos a Platón? Toda esta discusión que hubo entre los personajes de la República, ¿no? Había un argumento que decía, ¿no? O sea, ¿por qué los seres humanos nos mantenemos, nos juntamos y mantenemos la paz, ¿no? ¿Por qué vivimos en sociedad, ¿no? Y por ahí había alguien, no recuerdo quién era, que decía esto, ¿no? O sea, nos mantenemos la paz pues porque no queremos que alguien más nos haga daño, ¿no? No hacemos daño porque sabemos que el otro nos puede hacer daño, entonces mejor preferimos no hacernos daño y así nos conviene más vivir, ¿no? Es un poco lo que está retomando Hobbes. Por eso, ¿se acuerdan cuando terminamos la lectura de Platón que yo les decía? Que muchos pensadores lo que dicen es que realmente después de Platón, todo lo que hacen los demás pensadores es hacer una nota al pie de página del propio pensamiento de Platón. ¿Sabes? Lo que está haciendo aquí Hobbes es expandir esta idea de que realmente lo que queremos es matarnos entre nosotros, pero nos conviene no matarnos, o nos conviene constituir ciertas leyes para no matarnos y por eso cumplimos esas leyes, ¿no? Las leyes de la ciudad, ¿no? Es una ampliación de eso, y lo vamos a ver también en Locke, ¿no? Pero realmente aquí lo que estamos viendo o seguimos viendo es la discusión de la República de Platón, pero más bien ampliado, ¿no? Una nota a pie de página, pero como de 1000 hojas, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Está esta ley, y luego en el capítulo 15 continúa con la siguiente ley, ¿no? La tercera ley, que es esta, ¿no? Que los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Sin ello, los pactos son vanos. Seguimos hallándonos en situación de guerra.
Es decir, si nosotros queremos la paz y si nosotros buscamos por todos los medios la paz, que era un poco lo que decía la segunda ley, para poder mantenernos vivos, pues lo que tenemos que hacer es cumplir los pactos, ¿no? Si no cumplimos los pactos, pues entonces no va a haber esta paz que estamos buscando. O sea, seguimos en esta situación de guerra, en el estado de guerra, ¿no? Em, entonces dice, o sea, en esta ley de naturaleza consiste la fuente y origen de la justicia. O sea, los pactos son igual a justicia para Hobbes. Si uno no cumple con los pactos, está siendo injusto. Que es un poco lo que ya decía, lo que decía Aristóteles, ¿no? Y también Platón al principio de la República, a uno de los personajes al principio de la República, ¿no? Que era esto de que hay que dar a cada uno lo que cada uno merece. Y es esta idea también de los pactos. Si uno pacta con otro, está pactando darle algo, que es lo que entiende que merece esa otra persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí sigue Aristóteles y sigue Platón, ¿no? No nos hemos escapado, o sea, eh, siglos después sigue estando presente aquí la discusión. Bueno, am, entonces la definición dice de injusticia es precisamente este incumplimiento de los pactos, ¿no? Por tanto, dice, antes de que puedan tener adecuado lugar las denominaciones de justo e injusto, debe existir un poder coercitivo que compele a los hombres. ¿Sí? Para que se cumplan los pactos y para que haya justicia, entonces, como derivación del cumplimiento de los pactos, tiene que haber un poder que coercione el cumplimiento de esos pactos, que amenace a aquel que no quiera cumplir esos pactos. Yo, por ejemplo, recién me compré un carrito, entonces me tuve que endeudar, aunque yo no quería, pero me tuve que endeudar a fuerza con el banco, ¿no? Am, y, y entonces yo hice un pacto con el banco, ¿no? De pagarle una cantidad cada mes. Aunque lo que voy a hacer es tratar de pagar lo antes posible y no tener que estar pagando cada mes durante 4 años. Pero bueno, se supone que este pacto es con el banco. Y si yo incumplo ese pacto, lo que va a hacer el banco es cobrarme mucho más impuestos, ¿no? Finalmente, quien va a hacer cumplir este pacto con el banco, porque si yo quiero puedo mandar a la fregada al banco, pues es el Estado, ¿no? O sea, al final el banco puede ir y acusarme con la autoridad competente y decir, ¿sabes qué? Este tipo no está pagando. Eh, hay que hacerle pagar de alguna forma, ¿no? Todo el procedimiento que no sé cuál sea porque nunca me he endeudado, entonces no sé qué sea dejar de pagarle al banco. Le hacía mucho fuchi a sacar una tarjeta de crédito y sacar créditos para pagar cosas, pero bueno, no me quedé de otra. Es un poco esta explicación, ¿no? De esta idea de que hay que tener un poder coercitivo que obliga a los seres humanos, ¿no? Entonces dice, cuando una de las partes ha cumplido ya esta promesa, cuando existe un poder que obliga a este cumplimiento, la cuestión se reduce entonces a determinar si es o no en contra de la razón. Es decir, si nosotros vamos a cumplir esta promesa, o más bien si el hecho de cumplir una promesa es o no razonable o no razonable. Porque muchos dice Hobbes, ¿no? O sea, muchos dicen, no, pues es que cumplir una promesa pues no es razonable, porque pues lo más razonable es incumplirla y salirte con la tuya. Y Hobbes dice, no, pues aquí hay que analizar más a fondo, ¿no? A mí me parece que no, que lo razonable es cumplirla, ¿no? Y va a dar estos argumentos, ¿no? Primero, que si un hombre hace una cosa que en cuanto puede, dice, preverse o calcularse, tiende a su propia destrucción, el hecho de que después de hacerla no resulte que se destruya, sino que resulte beneficioso, esto no hace ese acto razonable.
un poco lo que diría es, el hecho de que tú te avientes por el balcón porque estás borracho o drogado y digas, sí, a huevo, no pasa nada. Y luego te caes y no te pasa nada, sino que incluso sales mejor porque se acomoda tu columna que estaba como toda así chueca o no sé qué, un rollo así, sale mejor. Eso no hace ese hecho un acto razonable. O sea, el hecho de que te hayas tirado a lo güey y que luego hayas salido bien de ese acto, no hace ese acto un acto razonable, ¿no? Eso por un lado. Y su otro argumento es este, ¿no? Que dice así, que en una situación de guerra, cuando cada hombre es un enemigo para los demás, quien considera razonable engañar a los que a los que lo ayudan, no puede razonablemente esperar otros medios de salvación que los que pueda lograr con su propia fuerza. Es decir, si tú estás en una situación de guerra, que es precisamente de la que habla Hobbes, am, y además consideras razonable engañar a aquellos que te están ayudando, pues entonces lo único que te va a quedar es al final defenderte con tus propias fuerzas. Entonces no es tan razonable. Lo razonable es cumplir con aquellos que te están ayudando en medio de esta situación de guerra. Porque si no te quedas solo, ¿no? No no es una buena forma de hacer política el, el tratar más mal a los demás que te están ayudando, ¿no? Y esto sí es como lección de vida. Si alguien les hace paro, no sean culeros con ese alguien que les hace paro. Bueno, entonces, digamos, a partir de estos razonamientos, podemos concluir que sí es razonable que cumplamos con los pactos, ¿no? Que hay de por medio la razón. La cuarta ley de naturaleza, la gratitud. Que quien reciba un beneficio de otro por medio de gracia se esfuerce en lograr que en quien lo hizo no tenga motivo razonable para arrepentirse voluntariamente de ello. Si alguien te hace paro, más bien ten gratitud con él o con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si no eres agradecido, pues lo que vas a provocar es que el otro se arrepienta de haberte ayudado y otra vez volvemos a la situación de guerra. Aquí el chiste es encontrar la forma de llegar a la paz. Y si no eres agradecido, no podemos llegar a la paz, ¿no? Entonces, esa es la cuarta ley de naturaleza. La quinta ley de naturaleza es la complacencia, que un poco ya mencionábamos hace rato, ¿no? Es decir, que cada uno se esfuerce por acomodarse a los demás, ¿no? Que pongas tus propios límites en señal de respeto a los demás, ¿no? Que no quieras volverte loco de aquí, nomás yo hago lo que yo quiera y se han acabó, ¿no? Sino que estés dispuesto a ceder frente a los demás, ¿no? Como en una relación de pareja, ¿no? Siempre hay que ceder en algo con el otro. Y como ninguna pareja se acopla del todo con el otro, siempre hay puntos en los que hay diferencias. Siempre es necesario ceder en algún punto, ¿no? Tampoco se trata de que uno sea menso y diga, sí, te amo con todo mi corazón, haz de mí lo que tú quieras, sino, sino de que los dos cedan, ¿no? De que las dos partes cedan y entonces encontrar un equilibrio, ¿no? Otra ley de vida, ¿no? Al menos en las parejas y en todo también, o sea, en la cuestión social. Si tú quieres encontrar la paz, tienes que aprender a ceder, ¿no? Sexta ley de naturaleza, que dice así, ¿no? Dice que dando garantía del tiempo futuro, deben ser perdonadas las ofensas pasadas de quienes, arrepintiéndose, deseen ser perdonados. El perdón no es otra cosa sino garantía de paz. Es decir, el perdón es otro elemento fundamental para encontrar la paz y para salir de esta situación de guerra de todos contra todos, ¿no? Supongo que los que tienen hermanos alguna vez han peleado con sus carnales o con sus carnalas y en ese momento los odian con todo su corazón, ¿no? Así de, lo odio,
lo mataría ahorita, ¿no? Le haría esto y aquello, ¿no? Luego ya a uno se le baja el enojo y dice, no, pues ya, vente, te invito a algo, ¿no? Am, y para que haya la paz en ese futuro, para que en el futuro esas tensiones se disipen, pues tiene que haber perdón, ¿no? Porque es muy incómodo pues, tener que estar viviendo con alguien que no has perdonado, ¿no? O que no te ha perdonado. Entonces, para poder alcanzar la paz, este es uno de los requisitos, ¿no? El perdón. Parece ya aquí homilía, ¿no? Pero bueno, no es misa ni nada. Es Hobbes diciéndonos cómo hay que construir la paz. Bueno, ¿qué más? En séptimo lugar, ¿no? La séptima ley, que dice así, ¿no? Que las venganzas, más bien que en las venganzas los hombres no consideran la magnitud del mal pasado, sino la grandeza del bien venidero. Que un poco se relaciona con la anterior, ¿no? O sea, ya deja de querer vengarte del otro, piensa más bien en que si juntos logran conformar una comunidad, pues vas a lograr un mejor futuro, ¿no? Más adelante. Y te conviene más pensar en eso que estar pensando en lo que te hizo. Es una cuestión muy pragmática la que nos presenta Thomas Hobbes, ¿no? No es nada idealista, creo yo. O sea, no nos está proponiendo una cuestión como de vivamos en paz porque todos seamos hermanos y, y ¿cómo se dice? Y todos arcoíris y demás animalitos bonitos, ¿no? Alrededor de nosotros, en medio de la paz. No, o sea, todo esto es una cuestión, sí, como creo que bien dice aquí la compañera Yatzil, ¿no? O sea, sacar el beneficio, la rational choice o el pensamiento utilitario, ¿no? El utilitarismo, ¿no? Va por ahí. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Thomas Hobbes. Bueno, en la ley octava, que ningún hombre por medio de actos, palabras, continente o gesto manifieste odio o desprecio a otro. Los hombres son iguales. Y aquí mete a Aristóteles, ¿no? Toda esta cuestión de que si unos habían nacido para mandar y otros para obedecer, para servir. Y dice, como si la condición de dueño y de criado no fueran establecidas por consentimiento entre los hombres, sino por diferencia de talento, lo cual no va solamente contra la razón, sino también contra la experiencia. Pocos son tan insensatos, dice él, que no estimen preferible gobernar ellos mismos que serlo por otros, ¿no? Es decir, que el esclavo no es esclavo porque quiere. Si pudiera, sería amo. Es lo que nos está diciendo Hobbes. Entonces no hay nada de que el esclavo es esclavo por naturaleza, de que el amo es amo por naturaleza, ¿no? Sino que es por conveniencia, ¿no? Lo que ya discutimos un poco hace rato. Ley novena. Que cada uno reconozca a los demás como iguales suyos por naturaleza. El quebrantamiento de esta ley es el orgullo. Pero tampoco se vale ser mamón, ¿no? La ley décima. Que al iniciarse las condiciones de paz, nadie exija reservarse algún derecho que él mismo no se vendría a haber reservado por cualquier otro. Es decir, que cuando empiecen a establecerse estas condiciones de paz, nadie sale con que, pero yo quiero ese derecho para mí solito. Que si alguien va a pedir un derecho, ese derecho también tiene que ser para todos los demás. Porque si no, entonces otra vez vamos a volver a la cuestión o a la situación de guerra. Ley undécima. Si a un hombre se le encomienda, juzgar entre otros dos, es un precepto de ley y de naturaleza que proceda con equidad entre ellos. Es decir, que el juez tiene que ser equitativo a la hora de juzgar, ¿no? Ley duodécima. Que en aquellas cosas que no pueden ser divididas, se disfruten en común. Y si no pueden serlo, dice. Y si la cantidad de la cosa lo permite, sin límite. O en otro caso, proporcionalmente de quienes tienen derecho a ello. Es decir, si existen cosas que podemos disfrutar en común, disfrutémoslas en común. Nada de envidias, nada de que eso nada más es mío, ¿no? Cosas que a lo mejor podrían parecernos como muy de niños, pero no, ¿eh? O sea, en adultos ya hechos y derechos, ya teniendo
toda una experiencia de vida, etcétera, 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 sigue presentándose esta cuestión como de la envidia, ¿no? Como de yo quiero eso nada más para mí solito, ¿no? Y te da risa, ¿no? O sea, cuando uno crece, se da cuenta de que realmente los adultos siguen siendo niños, pero, pero más preparados o con más experiencia. Pero sigue habiendo berrinches y sigue habiendo egoísmos y sigue habiendo cuestiones bastante chafas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que nos dice Hobbes, ¿no? O sea, dejemos esto a un lado, ¿no? Si podemos compartir las cosas, compartámoslas. Y más si no tienen límite, pues compartámoslas, ¿no? Y si no se puede, pues entonces que sea proporcional. Aunque no nos explica a qué se refiere con proporcional, pero un poco la idea sería esta, de la cuestión de la equidad, ¿no? Que por ahí, en el chat hace rato mencionaba, ¿no? La cuestión de tratar a los desiguales como desiguales y tratar a los iguales como iguales, ¿no? Que Hobbes más bien llama como justicia conmutativa y justicia distributiva, ¿no? Que eso sería el tratar a los iguales como iguales y tratar a los desiguales como desiguales, ¿no? Es decir, la justicia conmutativa sería tratar a todos por igual. Y la justicia distributiva sería tratar a cada uno de acuerdo a sus propios méritos o de acuerdo a su propia, digamos, a su propia, ¿cómo lo diríamos? Sus propias capacidades, ¿no? Y esa sería como la solución que daría Hobbes, ¿no? A esta cuestión de tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Bueno, ok. Ley 13ª, que el derecho absoluto, o bien siendo el uso alterno, la primera posesión sea determinada por la suerte. Aquí está hablando de la posesión, ¿no? De una cosa. Es decir, que este derecho a poseer una cosa sea en primer lugar en cuanto a quién llegó primero, quién la vio primero, algo así. Y en segundo lugar, que sea la suerte, ¿no? Esto de que quién llegó primero también lo vamos a ver con Locke, ¿no? O sea, que tú tienes derecho, por ejemplo, a cierto terreno si tú llegaste primero y lo trabajaste primero, ¿no? Eso sería la idea. Para mantener la paz. Ley 14ª. Existen dos clases de suerte, la arbitraria y la natural. La primera es la que se estipula entre los competidores, la segunda es o bien primogenitura o primer establecimiento, ¿no? Profe, Entonces, yo tengo una duda. ajá, dime. La ley anterior de que cada quien, si el que lo encuentra primero, casi casi de que el que se lo encuentra primero se lo queda, ¿cómo aplicaría ahí la justicia? Esa es la justicia. Quien O lo sea, encuentra primero se lo queda. supongamos, ¿no? Un pedazo de tierra. ¿Hasta dónde sería delimitado? ¿O por quién sería delimitado? Ah, ok. Eso lo vamos a ver con Locke. Muy buena pregunta. Locke diría que tú tienes derecho a esta tierra que te encontraste primero, en la medida que puedas trabajar esa tierra. Es decir, los límites de esa tierra serían aquellos determinados de acuerdo a la expansión de tierra que tú puedas trabajar. O sea, no puedes tener más tierra que aquella que no puedas trabajar. O sea, si tú tienes un montón de hectáreas y no la trabajas, entonces no tienes derecho a esa tierra. ¿Pero como un individuo o como una fuerza Como en individuo. conjunto? Como Ok, individuo. sorry. Ujú. Gracias. No, de nada. Pero bueno, ya profundizaremos en esto con Locke, ¿no? La compañera Melissa levantó la mano. Correa. Pues es que quería aportar como un ejemplo a mi compañero Sebastián. No sé si pueda. Sí, adelante. Bueno, pues resulta que con esto de las tierras, no sé si sepan, pero aquí en el Pedregal, antes la gente, o sea, las tierras eran tierra de nadie.
Entonces lo que hacía la gente era que llegaba al pedregal que estaba lleno de rocas, de piedra volcánica, de vegetación, y lo que ellos hacían es establecer como que su pedacito y se iban expandiendo, y en medida de que podían proteger ese pedacito para que las demás personas no se metieran a su terreno, era que empezaban a edificar y construir. Entonces con el tiempo estas personas hicieron sus casas, hicieron construcciones, incluso hubo gente que tenía terrenos de una extensión grandísima y como tenían esto del derecho de antigüedad, se quedaron con esos terrenos sin comprarlos, sin que fueran pertenecientes a ellos de forma legal, pero conforme a las leyes anteriores o como a las costumbres anteriores, así es como se manejaba. Entonces, creo que es un buen ejemplo para decir esto de que yo lo veo y es mío, y si puedo protegerlo, si puedo cuidar que los demás no se apropien de lo que yo mismo establecí como mío, entonces me lo puedo quedar. Sí, muy buen ejemplo, ¿no? Ojalá hubiéramos estado ahí, ¿no? Ya tendríamos nuestro terrenito ahí, una casa en el Pedregal. Bueno, ni modo. Nos tocó ahora acá. Llegamos tarde, nacimos 20 años tarde, ¿no? Bueno, ni modo. O más años, no sé cuántos. Entonces, bueno, sí es un muy buen ejemplo de eso, pero bueno, profundizaremos con esto en Locke, ¿no? Quien sí va definiendo cuáles son los límites de la propiedad privada, ¿no? Ok. Ley 15ª. Todos los hombres que sirven de mediadores en la paz se les otorgue un salvoconducto. Es decir, todas estas personas que están encargadas de llevar a cabo la paz, que están en las negociaciones de la paz, tienen que tener el derecho a ir libremente de un lado a otro, ¿no? O sea, tiene que haber una protección para esto, ¿no? Un poco como el fuero que tienen los diputados, ¿no? Y los senadores, que son los encargados de mantener la paz en el Estado, ¿no? Que tienen un fuero y están protegidos para que nadie les haga nada. Un poco también es esta la idea. Ley 16ª, que quienes están en controversia sometan su derecho al juicio de su árbitro, ¿no? Si tienes un pedo con alguien más, no te madres con ese güey. Ve con alguien más para que lo solucione, pon un árbitro, ¿no? Para mantener la paz. Ley 17ª, nadie es árbitro idóneo de su propia causa. Una cosa muy obvia que creo que no hay que discutir. Ley 18ª, en una causa cualquiera, nadie puede ser admitido como árbitro si para él resulta aparentemente un mayor provecho la victoria de una parte que de la otra. Es decir, los famosos conflictos de intereses, ¿no? Tú no puedes ser juez y parte. Y que además, si tú te conviene, más bien, si a ti te conviene la victoria de uno sobre otro, pues tú no puedes ser juez, ¿no? Tiene que ser alguien más, ¿no? Ok. Ley 19ª. Como el juez no puede creer más a uno que a otro, deberá conceder crédito a un tercero, o a un tercero, o a un cuarto, o a más. Es decir, necesita testigos este juez, ¿no? No puede fiarse nada más de la palabra de los afectados, y que necesita a otros que intervengan y que den un testimonio para que él pueda juzgar, ¿no? Justamente. Eso también, bueno, creo que es bastante obvio. Entonces, bueno, dice, bueno, estas son leyes de naturaleza que imponen la paz. Acuérdense, este es el objetivo, encontrar la paz. Ya dijimos que hay una situación de guerra, porque todos somos iguales, pero queremos salir de esa situación de guerra y hacen falta todas estas leyes, cumplir todas estas leyes para que lleguemos a la paz, ¿no? Y dice, todo esto se resume en esta regla de las leyes de naturaleza. No hagas a otro lo que no querrías que te hicieran. Eso sí suena muy bíblico, ¿no? Pero bueno, creo que sí es muy, también esconde una cuestión muy pragmática y utilitarista. Bueno, y luego en el capítulo 16 empieza a hablar de las personas, de los autores y de las cosas personificadas. Aquí empieza a meterse, parecería con cuestiones muy metafísicas, pero no. Habla de la persona y del autor, ¿no? Una persona, dice él,
es alguien que realiza un acto, ¿no? Incluso la persona podríamos denominarla como el actor. Entonces, por un lado, por ejemplo, estaría el autor de ese acto, pero por otro lado estaría quien realiza ese acto, que será la persona, ¿no? Am, si alguna vez estudiaron algo de derecho, se acordarán de esta parte de las personas físicas y personas morales, ¿no? O si alguna vez no sé, trabajado en algún lugar como de contaduría o algún rollo así, habrán escuchado esta diferencia de personas físicas y personas morales. O se abrieron alguna empresa alguna vez, son emprendedores y todo este rollo, y tienen una empresa, sabrán lo que significa persona moral y persona física, ¿no? A ver, quién sabe la diferencia entre persona moral y persona física? Creo que persona física es como tu persona, ¿no? O sea, tus Ajá, acciones como persona y una persona moral es una organización, una institución. Entonces, exacto, una empresa sería una persona pues, moral y tú como persona, una persona pues física. exacto. Esa es la idea, ¿no? Es un poco lo que también nos está diciendo Hobbes, ¿no? Puede haber una persona que no sea realmente una persona como tal físicamente, sino que es un conjunto de personas que le delegan su autoridad, que son autores, es decir, ¿no? Que son autores de, digamos, de una voluntad, pero que van a delegar esa voluntad a otra persona, que en este caso podríamos decir que es una persona moral, ¿no? Sí, que es una organización, en este caso el Estado, ¿no? Que no existe como tal, o sea, nadie puede tocar el Estado, nadie puede decir, ah, mira, la naricita, qué bonita del Estado, ¿no? No, porque el Estado no tiene un cuerpo físico como tal realmente, ¿no? Eh, entonces, bueno, él va haciendo estas diferencias, ¿no? Importantes. Incluso llega a decir, ¿no? Pocas cosas existen que no pueden ser representadas por ficción, es decir, que esta persona que es, digamos, en este sentido moral, es una ficción, pero no por eso no quiere decir más bien que no exista. Existe, pero como una ficción. Pero eso aún así es real, ¿no? Por ejemplo, el Estado mexicano. ¿Dónde está el Estado mexicano? ¿Alguien me puede señalar? Ahí está el Estado mexicano. O o por ejemplo, una iglesia, ¿no? Y como lo pensaba, por ejemplo, Pablo de Tarso, ¿no? La iglesia no es el edificio ni nada, sino son las personas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí donde está la iglesia, pues la iglesia no está en ningún lado, sino son todas estas personas que lo conforman como tal, ¿no? O las instituciones. Por ejemplo, un hospital, ¿no? El hospital tal. El hospital no es el edificio como tal, o no es nada más el edificio como tal, sino son todas las personas que trabajan ahí, los doctores, el director del hospital, las enfermeras, los enfermeros, etcétera, 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 ¿no? Todos ellos representan al hospital. O la UNAM, ¿dónde está la UNAM? ¿No? ¿El rector es la UNAM? No, o sea, el rector es una parte de la UNAM. ¿O la Junta de Gobierno es la UNAM? No, la Junta de Gobierno es una parte de la UNAM. Pero la UNAM somos todos, ¿no? Tú y yo y todos hacemos la UNAM. Aquí me voy a echar un comercial, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pueden existir este tipo de personas que son ficticias, ¿no? Pero que sin embargo sí tienen una repercusión en lo real. Entonces, si nosotros queremos que haya una representación de todo este conjunto de personas que se quieren poner de acuerdo para constituir un pacto, pues hace falta una personificación de un Estado que sea de un Estado de gobierno civil o de gobernación civil, como lo dice Hobbes, ¿no? Entonces aquí dice, una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por un hombre o por una persona. Aquí esto lo dice Hobbes porque él es monárquico, ¿no? Y él sí va a creer que el Estado recae en una sola persona de forma absoluta, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el Estado moderno sabemos que esta representación no recae nada más en una persona, ¿no? Sino en muchas personas. Entonces, bueno, pero Hobbes aquí, como paréntesis, lo dice porque él es monárquico, ¿no? Entonces dice, y si los representados son varios hombres, la voz del gran número debe ser considerada como la voz de todos ellos. Si esta representación es la voz de todos ellos, ¿no? Es como la cuestión de los jefes de Estado, ¿no? El jefe de Estado, por ejemplo, aquí en México, pues es López Obrador, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros estados o en otros países donde el jefe de Estado no necesariamente es el jefe de gobierno, como en Inglaterra, que el primer ministro es jefe de gobierno, pero no es jefe de Estado, sino que la reina es la jefa de Estado y es la que representa a todos los británicos, es diferente, ¿no? Pues aquí los internacionalistas pues lo tendrán todavía más claro, ¿no? Estos representantes de los estados son la voz de esos estados, de todas esas personas que conforman ese estado, ¿no? Bueno, pues aquí dejémoslo entonces, continuamos con los demás capítulos que siguen para la próxima clase. A menos que tengan alguna otra pregunta, alguna otra reflexión que quieran hacer, levanten la mano, hablen ahora o callen para siempre, o al menos hasta la próxima clase. Y si no, pues ya le dejamos aquí para que vayamos a cenar los que no hemos cenado y vayamos a hacer lo que quieran hacer después de esta clase, ¿no? Bueno, pues que les vaya bien, cuídense mucho. Chao. Gracias, bye. ¿De qué? Bye, Gracias. bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, buenas cuídense. noches. Adiós.